Bienvenido, José, a Como una charla. Gracias por venir en representación de Zona Ganja. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Quería preguntarte, ¿qué de ese Zona de hace 18 años cuando arrancó se mantiene hasta hoy que se presenta en Comuna? Creo que lo más destacable es la independencia, la autogestión y la fórmula, creo, de trabajo en esta cuestión de la no dependencia quizá, más que nada en la creación de contenido, en el sentido de que cuando nace Zona Ganja, nace, por un lado obviamente, porque hay otros factores también, después de yo haber participado en un montón de proyectos con más gente, grupos en realidad, en donde, bueno, llegaban a su fin por la clásica disputa entre miembros, las diferencias de opiniones y todo eso. Y en un principio de Zona Ganja me propuse crear un proyecto por esta frustración de no haber podido continuar estos proyectos de los que participé antes, que no dependa de otras personas. La verdad que hace mucho no recordaba ese factor, y poder generar como una fórmula que me permita avanzar, digamos, sin tener que depender de algún factor que me limite o que me detenga. Y fue que también en conjunto con descubrir la producción en las computadoras, estaba en ese tiempo, 2003 aproximadamente, explotando todo el tema de los software, el acceso a los software en realidad, porque los software venían de los 90, pero en ese tiempo se empezaron a generar esos accesos medios piratas, también a las computadoras, que empezaron a tener un valor más accesible. Y yo venía de una época de la producción clásica, digamos, en estudios, en donde tenías que meter todos los músicos en un estudio, pagar el estudio, grabar todos los músicos, los instrumentos, la mezcla, todo el quilombo ese, y descubrir un software que me dé la posibilidad de hacer música en una computadora y de ahí sacar una instrumental completa que antes a mí me costaba tremendo movimiento, me pareció como increíble, así como esa independencia, esa cuestión de lo quiero acá, lo hago en mi habitación. Y en ese momento no tenía, digamos, la ambición de lograr algo más allá de crear simplemente la canción, porque era una cuestión como de una meta personal, quizá de hacerla, y yo ya estaba conforme con poder escucharla yo mismo. De hecho, ni a mis amigos se lo mostraba. Entonces, hasta el día de hoy creo que se mantiene esa esencia y esa independencia de mantener una fórmula que me permita eso, no depender de factores que me detengan o que me estructuren también a nivel creatividad, y creo que es lo más destacable en lo que me acabas de preguntar. En lo que es la obra de Zona Ganja, ¿qué crees que es lo más importante, digamos, para que un producto independiente haya recorrido los festivales más importantes del continente, que haya traspasado fronteras? ¿Vos qué destacás de ese producto y por qué es que viajó de manera independiente, autogestiva, a todos lados? Las letras, absolutamente. Absolutamente las letras. Creo que la gente no llega ni por el género, ni llega por la calidad sonora, porque los primeros discos de Zona Ganja no tienen calidad sonora. Llega sin dudas por el mensaje, por las letras, lo que transmite el mensaje en Zona Ganja. ¿Cuál es el mensaje que trae hoy Zona Ganja a Comuna? Si lo podrías sintetizar. Búsqueda espiritual. Creo que lo podría sintetizar en esa frase. ¿En esta búsqueda espiritual hubo algún tipo de despertar post-pandemia, durante la pandemia? No, creo que es continuo ese proceso. O sea, no hay como un antes y un después en una búsqueda espiritual, como que nunca terminás de despertar o alcanzar un nivel o algo así. Es continuo. Si bien creo que hubo quizá un despertar en un inicio, que fue como, bueno, entrar en un camino de búsqueda espiritual. Una vez que entras, se trata de continuar esa búsqueda, porque nunca llegas a un estado en el que decís, estoy listo espiritualmente. Nadie lo estuvo, de hecho, ni los grandes maestros espirituales. Creo que los que alcanzaron eso estaban en otro plano en ese momento, o los que lo sintetizaron en una descripción
siempre se refirieron a eso también, a una búsqueda de ese estado trascendental, digamos. Escuchaba Cuánto heredamos, el adelanto del disco que saldrá el próximo año, si no me equivoco. Ah, del disco, sí. Ajá. Y hay muchísimo de esa reflexión espiritual también en relación con la pandemia, por eso te preguntaba. ¿Tenés algo para decirnos sobre esa canción? Sí, es una visión más. Creo que la espiritualidad tiene muchos ángulos desde donde se le puede observar o aprender. Cuánto heredamos es una canción que es muy introspectiva y va hacia lo psicológico, hacia lo emocional también. Y eso también es espiritualidad, porque bueno, la espiritualidad es buscar como el equilibrio, y no podemos encontrarlo si no están todas nuestras partes en un equilibrio. Lo que tiene que ver con la pandemia en ese tema es que bueno, surgió en una situación de cuarentena, de encierro, en donde bueno, todos los artistas nos vimos como muy afectados porque estábamos acostumbrados a llevar una vida muy movida, muy social, de viajes, de contacto con mucha gente, y pasar de eso a un encierro total nos tocó, creo, duro. Bueno, a todas las personas en realidad, pero los artistas quizá como necesitamos esa expresión constante arriba del escenario, nos tocó que quedamos como conteniendo un montón, y eso fue un factor a irse para adentro, ¿viste? Y adentro hay sombras, todos las tenemos. Entonces fue un momento en el que nos tocó ponerse cara a cara con tus propias sombras y arreglarlo porque era la búsqueda espiritual es eso, ¿no? O sea, no hacerse el boludo, perdón por la palabra, en ese sentido, y cuando te encontrás algo que tenés que sanar, tenés que hacerle frente por más que duela, y a mí la verdad que me costó un montón, fue un periodo muy oscuro que viví, encima muy difícil porque te la tenías que arreglar solo, o sea, no podías ni salir a hacer una terapia, ponele, o ir a encontrarte con una terapeuta que te tire una mano o algo, ¿viste? Fue una situación en la que realmente me vi muy arrinconado, y arreglátela solo con lo que tenés hasta ahora. Y eso fue básicamente la música, que era lo que tenía y lo que siempre me ayudó a mí a transmutar situaciones densas, situaciones conflictivas, de alguna manera en algo positivo, a través de lo cual salieron canciones muy power como Vibra Positiva, No Estés Triste, Un Nuevo Día. Hay muchas canciones, hay una línea muy marcada en Zona Ganja que busca como esa visión de optimismo, que salieron de pasajes muy oscuros de mi vida, en donde logré volcarlo hacia esas canciones. O sea, fueron como aprendizajes, no fueron como yo soy el maestro y te vengo a enseñar. Nada, yo soy el alumno, y lo volqué de esa manera y lo comparto para que la gente también tenga una herramienta, y así se vio también cuando salió la canción de Cuánto heredamos. La gente lo agradeció mucho porque fue como una especie de herramienta para sobrellevar este contexto que todos nos tocó atravesar de manera dura. En esta búsqueda espiritual, Zona Ganja tiene una conexión también con la naturaleza y con el uso de la marihuana para esta búsqueda espiritual también. ¿Te parece que estamos en un momento bisagra de la historia y del uso de la marihuana como medicina y también como recreativa? ¿Bisagra a qué te referís? Y enmarcar en un antes y un después, ¿no? Ah, sí, totalmente. Hubo una lucha en un momento y hoy ya no es tan necesaria, quizá desde el lugar de abrirle la mente a la gente a que lo vea de otro lugar o se interese desde otro lugar. Había como un estigma y un prejuicio absoluto, o sea, ¿era marihuana? No, era directamente, viste, la cruz. Hoy en día existe mucha data, mucha información muy disponible, o sea, es cuestión de buscar en YouTube, en Google, marihuana medicinal, y ves videos de niños teniendo un ataque de epilepsia y con aceite de cannabis recuperándolo así, en segundos. Entonces, desde ese lugar tenemos una apertura hacia la planta que es un antes y un después, sin duda. Ahora hay otros problemas que afrontar que son mucho más profundos, que creo que se van a lograr superar desde un lugar más instruido, pero de manera mucha más profunda. O sea, es delicado el tema al cual vamos a entrar ahora con la marihuana, porque
En el momento en el que los gobiernos se interesan por algo es en el momento en el que la gente se tiene que dudar. ¿Por qué el gobierno se está interesando en esto? Porque es así, o sea, los gobiernos lamentablemente nunca han tenido un real interés en ayudar a las personas, siempre hay un beneficio detrás por el cual ellos puedan estar interesados en esto, y obviamente se vio en Estados Unidos, que fue el primer país no sé si Europa fue el primero, pero Estados Unidos fue el primero que lo explotó comercialmente, en donde legalizaron y se empezó a generar un ingreso increíble. O sea, yo he estado de visita ahí y el comercio que hay detrás de la marihuana es increíble. O sea, la ganancia que está generando el gobierno con esto es muy notable, y obviamente el resto de los países lo vieron. Entonces están viéndole el negocio a la marihuana, por eso están interesados. Pero detrás de eso, ¿qué hay? La visión de que los gobiernos siempre van a querer optimizar para generar más ganancia. ¿Y cuál es la manera de optimizar? Modificar la semilla, modificar la planta, como hacen con el alimento transgénico, ¿no? Para poder tener cultivos más duros, más resistentes, más rápidos. Y eso significa manipular genéticamente una planta que no es papa, es una planta que va y modifica tu conciencia. O sea, estamos hablando de algo delicado. Estamos hablando de algo que influye en el plano del ser humano, de un plano inexplorado, que es la conciencia. La marihuana te genera una apertura de conciencia. Y hoy en día vemos empresas como Monsanto ya incursionando en la planta transgénica. Entonces hay una dualidad de que la gente está muy contenta de que va a ser legal, pero la movida transgénica genera una dependencia hacia esas empresas. Vos fíjate que, por ponerte un ejemplo, el tomate transgénico. El tomate común, vos lo sembrás, te sale una planta de tomate y vos de ese tomate sacás más semillas y volvés a plantar el tomate. Un tomate transgénico te da un tomate en donde las semillas no vuelven a salir. Son semillas estériles. Entonces vos, ¿qué tenés que hacer? Volver a la empresa a comprarle semillas. Hay una dependencia absoluta, ¿me entendés? O sea, se pierde la autonomía de las semillas, es algo muy importante. Primero en la alimentación, después obviamente en la planta también, porque vamos a terminar comprando semillas a una empresa que, bueno, te da semillas transgénicas, no es la misma planta. De hecho, yo he probado en su momento la famosa creepy que le dicen, y es una patada en la nuca. O sea, no es la marihuana que yo solía probar antes, no es la marihuana equilibrada que se solía consumir antes, en donde las proporciones de THC y CBD son equilibradas y tu estado es equilibrado. Vos podés tener un viaje, una meditación. La marihuana modificada te da una patada en la cabeza que te manda a dormir, o te deja en un estado como de aturdimiento, ¿me entendés? Entonces, quizá para la adolescencia está copado, ¿viste? Como que, quedé re loco. Y no es copado, porque la planta en realidad tiene cosas muy sutiles y delicadas que hay que poner ojo, hay que poner atención. ¿Qué es lo que te está dando la planta a nivel sutil, a nivel conciencia, a nivel espiritual? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. Lo vamos a saber en mucho tiempo más, como pasa con la alimentación transgénica, que son efectos a largo plazo. Entonces hay un problema serio y delicado detrás de la legalización, que por un lado está buenísimo que los niños tengan, y los adultos también, acceso a una medicina que no existía a nivel médico farmacéutico, porque epilepsia refractaria, autismo, no había una medicina que responda como responde la marihuana, de manera instantánea, o la migraña, por ejemplo, que yo sufro de la migraña y soy un usuario de la planta medicinal por ese lado también, además de espiritual. Entonces, si bien tenemos un beneficio medicinal, tenemos la contraparte que lamentablemente vamos a ver los efectos secundarios negativos a largo plazo, y espero que no sea tarde para darnos cuenta que cometimos un error dándole permiso a esta gente para que manipule así una planta tan sagrada. Ante este error que vos marcás, que considerás, ¿crees que el autocultivo es una herramienta para defendernos de eso? Claro, totalmente. El tema es que, bueno, hay una dualidad, porque la vida en el sistema es como hablar de huerta. ¿Quién tiene tiempo para hacer una huerta en su casa y
cultivar tu alimento y conectarte con la tierra. Tenemos trabajo, tenemos que estudiar, tenemos que salir, que viajar, que hacer tantas cosas que la propuesta de vida en el sistema no te permite por ahí tener como el tiempo para el autocultivo, o sí, pero bueno, lo más cómodo para la mayoría va a ser ir y comprar la semilla. Entonces, obviamente es la mejor manera de defenderse ante este conflicto, de tener tus propias semillas, tus propias plantas, sin químicos, sin tóxicos, sin nada de eso. Pero al mismo tiempo, bueno, no muchos van a tener como esa capacidad de darse el tiempo de hacerlo, ¿viste? Esa es la realidad. Me gustaría volver ahora a los orígenes de Zona Ganja. ¿Cómo empezaron en Chile el intercambio entre Chile y Mendoza? ¿Qué te trajo? ¿Cómo eran esos primeros, esos comienzos de la banda y qué te trae a Mendoza? Y yo creo que si hubo un antes y un después entre Chile y Argentina fue que yo comencé en Chile con el proyecto de manera más solitaria. De hecho, en Chile hice el primer disco, perdón, ese sería el segundo disco en realidad. Fue el primer disco que salió oficialmente, pero hace poquito incluimos un disco inédito anterior a ese, que vendría a ser el primero. Pero fue el disco que incluía Vibra Positiva, todos esos primeros hits. Y cuando llego a Mendoza hay una expansión porque yo conozco a lo que es la banda, o parte de la banda, de los pocos integrantes que siguen desde ese momento, y se expande el proyecto hacia un formato de banda, lo cual fue muy importante también. Conozco en Mendoza a los chicos que me ofrecieron acompañarme arriba del escenario, y la diferencia fue esa, porque yo vengo de Chile en ese momento en donde la cultura era del sound system, ¿viste? De subirte arriba del escenario, porque venía desde el hip hop, en realidad, la cultura. Y el hip hop es con DJ. Te subís arriba del escenario, alguien te tira la pista y el MC canta. En ese momento acá, a diferencia de ahora, que ha cambiado mucho, era como la cultura del rock. Y la cultura del rock, acá no era aprobado subirse solo a un escenario, era como, ¿qué está haciendo? Está doblando. Por más que estuviese cantando, se consideraba como un playback. Entonces esa expansión me permitió añadirle mucha riqueza, ¿viste?, a la puesta en escena del proyecto. Y fue ese antes y después también. ¿Y qué motivos te trajeron de Chile a Mendoza? En Chile existía, y creo que hasta el momento, pocas posibilidades de surgir como músico independiente, porque hay menos estructura quizá. A ver, por ponerte un ejemplo, la Sociedad de Derechos de Autor es privada y funciona solamente en la capital. Yo estaba en Antofagasta en ese momento, que es una región, no existe Sociedad de Derechos de Autor. O sea, yo no tenía, por partir de lo más básico, capacidad de registrar mis propias canciones. ¿Entendés? Como que no hay infraestructura allá, como para surgir como músico, más allá de poder ir a tocar covers a un boliche, ponele, a un pub, a un bar, que era como, es lo que básicamente los músicos pueden alcanzar. O desde el lugar under, las tocatas de hip hop a las cuales podías acceder, las tocatas under, digamos. Acá había una estructura y había como hay, de hecho, como una riqueza cultural en donde a la gente le gusta ir a ver el show en vivo, en donde la gente tiene un respeto de pagar una entrada, de hecho. Allá lo peleás, ¿entendés? Como que, dale, no, menos, y no tenés como una estructura que te permita surgir. Entonces acá yo eso lo sabía, lo veía desde afuera, y yo sabía que en Argentina, yo había vivido también acá hasta los 10 años, no era un país nuevo para mí, culturalmente y a nivel social. A mí también me llamaba volver a Argentina porque no sé, era un país en donde me sentía quizá más cómodo y siempre tuve esa cuestión de volver. Y en el momento en el que me propongo dedicarme a la música es donde yo elijo desarrollarme, porque sé que había más herramientas y al mismo tiempo medio como también de excusa con mis padres, y también por una cuestión de herramienta complementaria, venir a estudiar a la universidad una carrera de música que sabía que en algo me iba a servir, obviamente. Y vengo a eso, con ese propósito, a inscribirme a la Universidad de Cuyo, en Mendoza, a estudiar licenciatura en composición, mientras yo probaba a ver si iba a pasar algo con mi música o no. Entonces yo llego, empiezo la carrera, llegué hasta el segundo año, que fue cuando ya me di cuenta que estaban pasando cosas importantes con Zona Ganja, y digo, bueno,
Mi energía, como dice el dicho, ¿no? El que mucho abraza, poco aprieta. Tiene que encauzarse en una sola cosa mi energía para que realmente pase algo poderoso. Y ahí es cuando digo, la universidad no se va a ir corriendo a ninguna parte, yo puedo congelar acá, retomar cuando yo quiera, y esto que está sucediendo con Zona Ganja es ahora. Entonces decido congelar la universidad y dedicarme a pleno con el proyecto. Tuviste, digamos, un paso por la educación formal y por la Universidad Argentina. Sí, sí, de una. ¿Fue grato? ¿Te gustó? Sí, 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 fue una herramienta copada. Creo que de ahí rescato la posibilidad hoy en día de entender las partituras, por ejemplo. Fue un poco aburrido en el sentido en que yo pensé que iba a ser más dinámico, más didáctico, en el sentido de sumar herramientas más prácticas, ¿viste? Dejando de lado la partitura, que sí es una herramienta práctica, pero en el sentido de lo demás, la historia o todo ese tipo de cosas, digamos, que eran muchas horas, no me parecía práctico en lo que yo después quería dedicarme, ¿no? No sé si iba a servirme saber la historia o cosas como, no sé, la historia del folclore, más allá de la historia de la música y los fundadores o lo que sea, son cosas que a mí no me sirven en el día a día, ¿viste? Entonces yo sentía esa dualidad de que por un lado estaba sumando herramientas prácticas, reales, como las partituras o el entrenamiento auditivo, pero por otro lado tenía mucho desgaste de horas en ese tipo de cosas como de memoria, que no sentía que me estuviesen sumando, ¿viste? Para una banda autogestiva e independiente, Ujú, los medios, digamos, para llegar a la gente, para llegar su ujú, mensaje, suelen ser otros. Ustedes ujú, encontraron el Internet, digamos, como, ujú. como la principal herramienta para aquello en aquellos años. Sí. Quizá como lo hacen todos hoy, ustedes Ujú, hace un montón de años lo colgaron ahí ujú. y plantaron una semilla. ¿Cuándo fue el momento que esa semilla sentís que dio frutos? Y fue cerca del 2006, creo, que me empezaron a pasar cosas en donde no fue necesariamente algo masivo, sino como algo como más pequeño. Es como decirte calidad en vez de cantidad. Porque, por ejemplo, me pasaba que conocía gente, te voy a contar una anécdota. Yo una vez estaba en el cibercafé, viste, en ese Sí, tiempo, sí. cerca del 2005, 2006. eh, Mi familia estaba toda en Chile y yo iba a conectarme, estoy bien, a saludarlo, a conectarme con mi familia y estaba en la computadora y se acerca un pibe y me dice, yo obviamente con mi apariencia rasta, cercano al reggae, obviamente me divisó y igual el pibe estaba pasando computadora por computadora y me dice, disculpame, me dice, te molesto un segundo, dice, ¿me permitís mostrarte algo? No te vas a arrepentir, me dice. Y yo, que soy una persona que le cuesta mucho decir que no o hacer sentir mal a los demás, bueno, le digo, se mete en la computadora que yo estaba usando, entra a carpetas dentro de carpetas, y aparece una carpeta que decía Zona Ganja. Y yo lo miré y me dice, escuchate esta banda porque no te vas a arrepentir, me dice. No me salió una palabra, pero fue una señal que dije, están pasando cosas, porque hasta ese momento yo no había subido la música de Zona Ganja a internet, porque yo no entendía lo que era el internet. En Chile, antes de devolverme, un amigo, que era de los pocos en el barrio que tenía internet en ese momento, tenía y lo subió a internet. De hecho, creo que ni lo subió, él tenía Ares y Emule y te Sí, generaba claro. este intercambio que vos descargabas, pero te tomaba también de la computadora. Él tenía la música de Zona Ganja, que eran 5 personas, mis 5 amigos, los que tenían la música que yo había grabado, nadie más. Y se masificó, se viralizó orgánicamente. Entonces una persona en otro país me estaba recomendando mi música. Wow, después me pasó un par de veces más en la calle también, que me paraban, conocía gente y me decía, loco, escuchás Zona Ganja, está explotándola. Entonces eran cosas que yo decía, loco, acá está pasando algo, ¿viste? Fue el punto de inflexión en donde, para responderte, me di cuenta de que realmente estaba sucediendo algo. En esto de que alguien te recomendó, Ujú. ¿vos hoy tenés algunas bandas, artistas para recomendarle? No sé, 3 artistas del interior, que sea importante el mensaje también. Y yo te podría hablar de Mama Gaia, que más allá de haberlos producido finalmente, fue una banda que realmente me generó de manera auténtica
un interés porque los vi en vivo y realmente me flasharon. Son de las pocas bandas que me han hecho decir, wow, o sea, quiero que todo el mundo escuche esta banda. Por eso, de hecho, me interesé en producirlo y en poder hacerle su primer disco, porque sentía como esa necesidad de, por favor, escúchenlo todo el mundo porque los pibes tienen algo especial. Después, bueno, con Cerone también me pasó, que fue otro artista que produje también y ayudé a expandir. Y me quedo corto, la verdad, porque soy una persona que también siente necesidad del mensaje. O sea, necesito que la banda, para generar mi interés, necesito que la banda entregue algo que te entregue algo, no solamente un buen ritmo, ¿me entiendes? Para buen ritmo tengo un montón de bandas que puedo escuchar mientras manejo, qué sé yo, y está buenísimo, pero algo que te pueda recomendar por el mensaje, hoy en día son pocas, se ha perdido mucho eso, se ha perdido mucho el mensaje. Creo que actualmente no creció, digamos, más de lo que venía sucediendo en ese momento. Y para cerrar, José, hablaste de que tus mejores obras salieron de oscuridad, en una búsqueda espiritual. Para alguien que está en un momento de oscuridad, y vos que te gusta el arte con un mensaje claro, y ¿qué le podrías decir? ¿Tenés algún mensaje para esa persona? Sí, creo que el mensaje para alguien que pasa un momento de oscuridad es muy fácil de entender. Para poner un ejemplo básico, cuando, por ejemplo, un niño, yo que tengo hijos, le decís, qué sé yo, no te subas a la silla porque te vas a caer. Lo más probable es que después se vuelva a subir a la silla. Pero si se cae y le duele, no se va a volver a subir a la silla. Entonces, al parecer, los seres humanos aprendemos del dolor, indudablemente. Entonces, ¿qué podemos apreciar desde ese lugar? Que todo eso que duele, todo ese proceso oscuro que podamos atravesar, indudablemente te va a traer un aprendizaje que no lo vas a encontrar en ningún otro lugar, ni en un libro, ni en un video, ni en un documental. Podés absorber un montón de información, pero nada te va a enseñar tan a fuego como atravesarlo y que te duela. Entonces, son valiosos los momentos de oscuridad porque te están trayendo algo que no vas a conseguir en ningún otro lugar, ni vas a poder comprar, ni vas a poder buscar. Entonces, desde esa perspectiva, puede llegar a cambiar mucho la manera de atravesar un lugar de oscuridad. Entonces, es tan simple como eso. Desde ese lugar aprendemos. Si no, ¿desde dónde? Porque si está todo bien todo el tiempo, ¿de dónde aprendemos, digamos? Es así de simple. Muchas gracias, José. De nada, mi hermano. Gracias a usted.